Y continuamos aquí en CAE la Noche y ya tenemos por plataforma a nuestro querido colega y amigo José Manuel Luna Valiente, con quien vamos a conversar, a preguntar cuál es su parecer respecto de este informe del Fondo Monetario Internacional, el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional respecto de la economía dominicana. Buenas noches, José Manuel, bienvenido a CAE la Noche. Es un placer conversar contigo y con todos tus amigos televidentes y también a través de la plataforma de YouTube en tu programa muy visto, por cierto, Cae la Noche. Un placer estar contigo y estamos a tu orden. Igualmente, José Manuel. Mira, tú que has visto, ¿verdad? Que siempre le das seguimiento a este tema de los informes de la misión del Fondo Monetario Internacional. ¿Tú te esperabas un informe, digamos, este espaldarazo al manejo de la política monetaria, entre otros, que se publicó hoy? Porque a mí me sorprendió realmente. Bueno, fíjate, realmente yo tenía las expectativas bastante positivas con relación a lo que es la revisión que hace la misión del Fondo Monetario, el artículo 4 que es un acuerdo que tiene la República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional y que se hace todos los años para evaluar el desempeño de la economía dominicana y las perspectivas de corto y mediano plazo. Realmente la economía dominicana ha demostrado, como bien dice el Fondo Monetario, mucha resiliencia ante la recuperación de la economía y los impactos de la pandemia del COVID en los años. El 2020, un año negativo para el mundo entero, República Dominicana no fue la excepción. Un año de recuperación a medias del 2021 que se ve truncado por la guerra de Rusia y Ucrania y por el impacto de la inflación a nivel mundial, la cual tampoco la República Dominicana es una excepción. Pero este informe tiene algunos datos relevantes diferentes a otros. Siempre habían las mismas recomendaciones, aunque se repiten en este tema, sobre todo las partes de reformas que están recomendadas. Siempre se habla del sector eléctrico, siempre se habla del tema fiscal. Pero fíjate que en el tema fiscal fueron más suaves, dándole el gran espaldarazo a la política monetaria, sobre todo de intervención a raíz de los movimientos de la tasa de política monetaria para reducir la masa monetaria Claro. y el impacto que tendría una masa monetaria excesiva en el sistema financiero ante una inflación que podría galopar mucho más rápido. Sin duda que el retiro de la liquidez de la masa monetaria a través del incremento de la tasa de política monetaria está dando resultados. Pero si te fijas específicamente en el informe, y déjame consultar aquí, porque me llama mucho la atención con el tema fiscal. Normalmente siempre el fondo ha puesto con relación a la política fiscal un nuevo pacto fiscal, una nueva Sí, reforma tributaria. En este informe es más suave, diciendo inclusive el Fondo Monetario que hay un margen para movilizar más ingresos fiscales, ampliando la base impositiva y racionalizando las exenciones mientras se calibra el impacto distributivo. Esa calibración quiere decir que Hacienda va a empezar a jugar con una serie de normas y ver qué impacto positivo tienen en las recaudaciones. Y vamos a ver normas administrativas, como el caso que tú conoces de la norma de las impresoras fiscales a partir claro. de enero del 2023, para todos las operaciones en donde será obligatorio el comprobante fiscal del NSF. Pero cuando habla de la parte de movilizar ingresos fiscales, ampliando la base impositiva, quiere decir que el Fondo Monetario está reconociendo por primera vez que en un nivel mucho más sensato de que la economía dominicana, sobre todo la parte fiscal, hay un gran porcentaje de evasión entre ITEVI, impuestos sobre la renta y otras figuras de orden fiscal e impositivo. Entonces, no se hace tanto hincapié en la parte de las exoneraciones fiscales, del desmonte de las exenciones. Eso se va a quedar así. Yo creo que evidentemente ante un mundo como el que tenemos hoy en día, que por cierto, eh, dentro de los últimos 80 años en la República Dominicana, ningún gobierno había pasado por un periodo como este, Claro. entrando un gobierno en medio de una pandemia, asumiendo una guerra con el impacto de los commodities en el petróleo, en el caso de los granos, del maíz, la soya y el trigo, que precisamente en el día de hoy
están disparados de precio de nuevo. El petróleo está en este momento a 114, cuando había cerrado a 106 el viernes. Entonces, la previsión que hizo el gobierno el 4 de marzo, cuando frizó los combustibles, entre un margen de 85 y en ese momento el máximo era 112, y los precios están frisados de ese momento. Eso ha provocado que haya una disminución y un menor impacto en la inflación, sobre todo en el sector transporte, que está ya medido inclusive en el mismo último informe del Banco Central. Entonces, el Fondo Monetario reconoce el gran aporte monetario, el gran sacrificio monetario. El Banco Central, evidentemente, desde la pandemia ha metido el brazo hasta abajo. Claro. 220.000 millones en estímulo a la economía dominicana a través de encaje legal, de figuras de repos, que han significado financiamiento a sectores que habían prácticamente desaparecido. Ahora, yo creo que la gran interrogante y la gran preocupación que tenemos hoy en día con relación al mismo informe y a la misma perspectiva de la economía está basado en que ¿hasta cuándo podemos seguir impactando la política monetaria para reducir la masa monetaria e incrementar las tasas de intereses? ¿Y qué impacto tiene eso en el desarrollo de nuevas inversiones en el país? Sin duda que puede haber un impacto mínimo porque las inversiones no se paran por el incremento de la tasa de interés. La tasa de interés específicamente es una de las variables que influye en el costo de un proyecto y en el costo de producción, en el resultado de ingresos y gastos. Entonces los proyectos van a seguir y va a depender mucho del riesgo específicamente y básicamente de su tasa de rentabilidad. No a la velocidad que deberíamos tener en un momento, pero esta es la velocidad que tiene la economía dominicana hoy en día y tenemos que estar preparados para eso. El impacto de la guerra va a continuar. No hay un techo de guerra, tampoco. Claro. O sea, el piso ya lo conocemos, Sí. el techo no tenemos. Entonces, todos esos factores seguirán incidiendo y si vemos, por ejemplo, el impacto importante que tiene la cadena de distribución de una serie de bienes y servicios que no producimos, porque desafortunadamente la República Dominicana es importador neto de todos los commodities. Ahora, sí tenemos una ventaja y yo creo que el Fondo Monetario se basa en eso para darle un monto positivo a la economía dominicana, así como se lo acaba de dar en este momento, hace unas horas, el Banco de Inversión Moody's, Sí. que reconoce también muy parecido al Fondo Monetario del informe que da sobre la economía dominicana. La diferencia de la economía dominicana y su resiliencia ante otros países de la región es que tenemos una gran diversidad a nivel de competitividad y de ventajas comparativas en producción de bienes y servicios, sobre todo en servicios con otros países. Para que tengamos una idea, Fabricio y público, el sector zona franca dentro de la pandemia lo más que bajó a nivel de productividad fue un 8%. Se mantuvo un 92% y ahora mismo está en un 100% de productividad. Sí, De hecho, y está en niveles récord de empleo. Creo que está como estaba. no solamente, eso, Fabricio, sino que en este momento la República Dominicana no puede satisfacer la demanda que tiene de pies cuadrados en zona franca. Wow. Entonces imagínate lo importante de eso. Pero concomitantemente con eso tuvimos un año récord en las remesas, cercano a los 11.000 millones de dólares en remesas, claro, motivado por el estímulo de los Estados Unidos, los ahorros de los dominicanos y el impacto de las mismas en las reservas del país, la recuperación del turismo, que es una realidad. El que visita, por ejemplo, el aeropuerto de Punta Cana, se da cuenta que el aeropuerto de Punta Cana está al nivel del año 2019. No todos los hoteles están en la misma capacidad de antes, pero sí es una recuperación real que tiene un gran impacto. Entonces la República Dominicana exhibe y tiene la capacidad de renacer de nuevo sobre un mundo de gran incertidumbre en este momento, sobre todo de aquellos países de la región que tienen prácticamente que importarlo todo. Entonces, sí tenemos que poner hincapié en el sector agrícola, en la parte de manufactura. El sector construcción disminuyó su participación, evidentemente por el impacto de la inflación en sus materias primas, pero sí el Fondo Monetario le da un A+ a la economía dominicana, a pesar inclusive de que la CEPAL hace una semana apenas le da un punto negativo a América Latina, de que solamente irá y crecerá un 1.8%. Sin embargo, solamente dos países, Panamá y República Dominicana, crecerán por encima de un 5%. Una pregunta, José Manuel. Hay puntos luminosos. Hay temas que preocupan, digamos. Tú acabas
mencionar uno, y es que el barril de petróleo estaba hoy o cerró en $112 el barril. Recuérdate digamos, el rango que puso el presidente Luis Abinader, que si era mayor a 85 y menor a 115, el gobierno asumiría, como lo ha estado haciendo, la totalidad del subsidio. Pero ¿qué pasaría si en esta semana sigue y aumenta por encima de $115 el barril? Bueno, en ese caso entonces el gobierno va a tener que asumir un incremento de precio de los combustibles porque se saldría del rango. Pero aquí hay una pequeñita trampa del gobierno con relación a ese rango. Y es que si nos hemos mantenido como los últimos 2 meses en un rango bueno, inclusive la semana pasada el petróleo llegó a bajar a 96. Sí. Pero la República Dominicana en ese lapso no ha dejado de comprar petróleo. Ni el gobierno ha dejado de cobrar impuestos por los precios de los combustibles. Sí. Entonces el gobierno sigue recaudando en una mayor cantidad con relación al precio promedio de compra que estaba teniendo del commodity. Ya. O sea, por una parte, el subsidio realmente está bajando y el gobierno se está beneficiando de ese rango de precios. Okay. Fíjate que fue un rango muy amplio. Sí, muy amplio. Pero claro, en el efecto neto está llevándose más de $1.000 millones de pesos toda la semana. Semanales. Va por encima de 14.000 millones, ya es una cifra considerable. Sí, pero también hay que entender, y en algunos otros programas me han preguntado qué tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que seguir metiendo el brazo. Claro. Cuando tú no tienes dentro de la mesa el brazo fiscal apoyado y tú dependes del brazo monetario, el gobierno tiene que sacar, bueno, el informe de Jochi Vicente sobre los resultados del primer trimestre de la recaudación son 28.000 millones positivos, más que el presupuesto. Entonces el gobierno tiene que crear planes sociales de beneficio a los más vulnerables, que son los que realmente están sufriendo el impacto de la inflación. Claro. Y la clase media que se empieza a devolver hacia atrás y empieza a caer en pobreza. Entonces, los planes y los motivos y los mecanismos de incentivo tienen que existir. No podemos dejar, inclusive el presidente tuvo hoy una rueda de prensa con el sector agrícola y hablando específicamente del incremento y lo que ha significado para la economía dominicana. Mira, para que tengamos una idea, que es devastadora con relación al impacto de los commodities agrícolas. De marzo del 2021 a marzo del 2022, el precio promedio de maíz, trigo, soya y aceite de soya subió un 70% en promedio. Sí. Eso va dirigido específicamente al sector pecuario, porque los pollos y cerdos y ganado comen alimentos transformados de bienes intermedios que vienen a través del maíz, soya y trigo. Sí. Entonces, no hay una forma de tú salvarte de eso. Y lo que tenemos es que minimizar el impacto de la inflación a través de mayor inversión social, mucha creatividad del gobierno en defensa de esos consumidores, y que fíjate que se unen factores que son más peligrosos. Durante la pandemia perdimos empresas, perdimos pymes, hay todavía gente sin trabajo de esa parte de la pandemia que no se pudo recuperar. Pero cuando esa gente se junta con un proceso de inflación y con la guerra, entonces ese grupo de la gente, de esos quintiles que tú mencionabas ahorita sobre el índice de precios, entra en recesión. Claro. El sector vulnerable, los bajos quintiles, está en una recesión. O sea, su producción real ha bajado, están produciendo menos, están ganando menos, pero están gastando más, porque los precios están mucho más elevados. Entonces, el objetivo del gobierno siempre es tratar de formalizar a mayor cantidad de personas para que produzcan un mayor retorno al mismo Estado, vía tesorería y su misma formalización. Pero el proceso de COVID, guerra e inflación, lo que está demandando cada vez más gente a la informalidad. Sí, es entendible. Y ese es un gran riesgo para cualquier gobierno. Yo creo que aquí el secreto es ver cómo la política social puede seguir. Pues estamos en una economía de guerra, creo que el propio presidente también así lo dijo. Y cuando uno está en guerra, lo que tiene que cuidar es para tener la menos cantidad de bajas posible. Y lo digo en el caso de lo social. Mira, antes de la pausa, quisiera dejar una pregunta sobre el tintero, porque tú nos vas a seguir acompañando y dándonos muchas informaciones interesantes que tú tienes ahí por tu ejercicio profesional. Es el tema de cómo vislumbra la parte fiscal
si el, digamos, si el déficit va a ser mayor y si el Estado, el gobierno va a tener que emitir nueva deuda para financiar ese aumento en el déficit, o si el efecto precio en las recaudaciones va a permitir que se pueda, digamos, que ese déficit no sea mayor que el que estaba en el presupuesto. Pero eso me lo vas a contestar luego de la pausa, porque seguimos aquí en CAE la Noche con José Manuel Luna Valiente.